Una sola palabra griega contiene todo lo que necesitas para dejar de vivir en culpa y comenzar a vivir en libertad. Y es probable que la hayas escuchado toda tu vida sin entenderla de verdad. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra sin detenernos a contemplar su peso? Gracia. La pronunciamos en el culto, la cantamos en los himnos, la escribimos en versículos colgados en la pared de la sala. Pero hay una pregunta que pocos se atreven a hacerse en silencio, cuando nadie más está mirando. ¿Realmente entiendo lo que es la gracia de Dios? Porque si hay algo que el corazón humano necesita más que cualquier otra cosa en este mundo, no es riqueza, no es fama, no es siquiera salud. Es comprender, de verdad comprender, la gracia de Dios que fue derramada sobre nosotros por medio de Jesucristo. Charles Spurgeon, aquel hombre de Dios cuya voz llenaba el Metropolitan Tabernacle de Londres, que predicaba a miles cuando la mayoría dormía en su fe, dijo algo que estremece el alma. La gracia es la madre y el manantial de toda bendición que el creyente posee. Pero más que una cita, eso es una declaración de guerra contra la ignorancia espiritual, porque cuando no entendemos la gracia, vivimos como mendigos en la puerta del palacio donde ya somos herederos. Y todo esto nos lleva a una sola palabra griega, una palabra que contiene un universo entero de significado, una palabra que, cuando la comprendemos, cambia la forma en que nos levantamos cada mañana, la forma en que oramos, la forma en que miramos nuestras fallas y nuestra esperanza. Esa palabra es charis, charis. En el idioma original del Nuevo Testamento, el griego, esta palabra aparece más de 150 veces. 150 veces Dios quiso hablarnos de su gracia, no una ni dos, sino 150 veces, como si supiera que necesitaríamos escucharlo una y otra vez hasta que finalmente cayera dentro del alma y se quedara ahí para siempre. En Efesios 2:8 está escrito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta es una de las declaraciones más poderosas que jamás hayan sido escritas en papel. No por vosotros, no por tu esfuerzo, no por tus oraciones madrugadoras, ni por los años que llevas en la iglesia, ni por los pecados que lograste evitar. Es don de Dios, es charis. Cuando Spurgeon meditaba en este versículo, él decía que el hombre que entiende la gracia no puede jactarse, porque la gracia, por su propia naturaleza, destruye el orgullo. Si yo recibo algo que no merecía, no puedo enorgullecerme de haberlo obtenido. Puedo únicamente arrodillarme con los ojos llenos de lágrimas y decir, Señor, no soy digno, pero tú eres bueno. Aquí es donde muchos creyentes se pierden. Creemos en la gracia con la mente, pero la vivimos con el esfuerzo. Pasamos años intentando ganar lo que ya fue dado gratuitamente. Nos castigamos por nuestros tropiezos, como si el sacrificio de Cristo no hubiera sido suficiente. Cargamos culpas que Dios ya olvidó, porque no entendemos, de verdad no entendemos, lo que charis significa. La palabra charis en el griego antiguo tenía un significado que iba más allá de lo religioso. Significaba favor inmerecido, regalo que se da libremente, un acto de bondad que no depende de quien lo recibe, sino de quien lo otorga. Los griegos la usaban para describir la generosidad de un rey que perdonaba a un súbdito que lo había traicionado. Puedes sentir el peso de eso. Un rey que perdona a quien lo traicionó, no porque el traidor mereciera perdón, sino porque la grandeza del rey era mayor que la traición del súbdito. Eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros, y eso es exactamente lo que la mayoría de creyentes todavía no logra absorber en lo profundo de su corazón. Spurgeon también afirmó en uno de sus sermones más célebres, si entiendes la gracia, entiendes el Evangelio. Si no entiendes la gracia, puedes saber mucho de religión y aún así no conocer a Dios. Estas palabras duelen porque son verdad, porque hay miles que saben de memoria los 10 mandamientos, pero viven en esclavitud. Conocen la Biblia, pero no conocen al Padre. Practican la religión, pero nunca han probado la libertad que solo la gracia puede dar. Dios quiere que hoy, al escuchar esta enseñanza, algo se mueva dentro de ti. Quiere que esta palabra charis deje de ser solo teología y se convierta en experiencia, en respiración, en descanso, en el alivio de quien finalmente suelta una carga que nunca debió cargar.
Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí, semana tras semana, vamos al fondo de la palabra para que tu fe no sea superficial, sino profunda como raíces que ninguna tormenta puede arrancar. Si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, y si deseas profundizar tu intimidad con Dios de una manera práctica y transformadora, te invito a conocer nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, disponible en el link del primer comentario fijado. Es un camino de 21 días que fue preparado con amor para llevarte de regreso al corazón del Padre. Para entender verdaderamente lo que es Charis, necesitamos ir al lugar donde todo comenzó. No a una iglesia, no a un libro de teología, sino al momento exacto en que Dios decidió que su amor sería más grande que nuestra ruina. Desde antes de la fundación del mundo, antes de que el primer rayo de luz cruzara la oscuridad del universo, antes de que el primer ser humano respirara, Dios ya había tomado una decisión. Y esa decisión no fue de juicio, fue de gracia. En Jeremías 31:3 está escrito: «Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia». Amor eterno, no amor condicional, no amor que depende de tu comportamiento de esta semana o de tu estado de ánimo en la oración de esta mañana. Amor eterno. Ese es el suelo del que brota Charis. Mucha gente vive con una imagen distorsionada de Dios. Lo imagina como un juez severo que lleva la cuenta de cada falla, que espera el momento perfecto para cobrar la deuda. Y con esa imagen en la mente, jamás pueden descansar en su gracia. Siempre están tratando de compensar, de hacer más, de orar mejor, de servir con más frecuencia, como si hubiera una balanza invisible que necesitan equilibrar antes de que Dios los acepte plenamente. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Padre que Jesús nos reveló. El Dios de las Escrituras es el Padre que ve a su Hijo venir de lejos, todavía sucio del chiquero, todavía oliendo a sus errores, y corre hacia Él. Corre. No camina con distancia. No espera a que el Hijo llegue y explique todo. Corre. Y antes de que el Hijo termine su discurso de arrepentimiento, el Padre ya le está poniendo el anillo en el dedo y la mejor ropa sobre los hombros. Eso es Charis en movimiento. Eso es la gracia con pies, con brazos abiertos, con corazón encendido. Lucas 15:20 dice: «Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó». Dios no espera que llegues perfecto. Dios corre hacia ti desde donde estás. Ahora bien, comprender esto en la mente es una cosa, pero hay algo que impide que muchas personas lo reciban en el corazón, y se llama mérito. Vivimos en un mundo que nos enseña desde pequeños que todo se gana. El salario se gana trabajando, el respeto se gana comportándose bien. El amor en muchos hogares también se gana siendo obediente, sacando buenas notas, siendo el hijo que no da problemas. Y cuando ese mismo esquema mental lo trasladamos a nuestra relación con Dios, comenzamos a tratarlo como un empleador al que le debemos rendimiento. Oramos para ganarnos su atención, servimos para ganarnos su favor, ayunamos para ganarnos su misericordia. Y cuando fallamos, sentimos que perdemos lo que con tanto esfuerzo habíamos acumulado. Pero Charis rompe ese esquema por completo. La gracia no es un salario, la gracia es un regalo. Y la diferencia entre un salario y un regalo es fundamental. El salario se debe, el regalo se da libremente. Romanos 4:4 lo dice con una claridad que no deja lugar a dudas, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Ves la diferencia? Si Dios te amara porque tú lo mereces, ese amor sería una deuda, no una gracia. Pero precisamente porque tú no lo mereces y Él te ama de todas formas, eso es Charis en su expresión más pura y más gloriosa. Piénsalo de esta manera. Imagina a alguien que ha cometido una falta grave, ha traicionado a alguien que lo amaba, ha herido, ha mentido, ha destruido algo valioso, y cuando ese alguien espera el castigo que sabe que merece, quien fue herido se acerca, lo mira a los ojos y le dice: «Te perdono, no porque no hiciste daño,
sino porque mi amor es más grande que tu falta. Eso sacude el alma. Eso es lo que Dios hizo en la cruz. En la cruz no hubo negociación, no hubo condición, no hubo lista de requisitos que cumplir primero. Hubo un Padre que entregó a su propio Hijo para que tú y yo pudiéramos recibir lo que nunca merecimos: vida, perdón, acceso directo al corazón del Creador del universo. 2 Corintios 5:21 declara: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús cargó lo que era tuyo para darte lo que era suyo. Ese intercambio, ese trueque glorioso, es la gracia en su expresión más alta. Y aquí está el punto que transforma todo. Si la gracia es un regalo, entonces no puede ser parcialmente recibida. O la recibes entera o no la recibes. No puedes decir acepto la gracia del perdón, pero no puedo aceptar la gracia de ser llamado hijo. No puedes decir creo que Dios me salvó, pero no creo que me ame tal como soy ahora. Porque eso sería tomar el regalo, abrirlo a medias y dejarlo sobre la mesa. La gracia de Dios no es para ser contemplada desde lejos, es para ser habitada. Es para vivir dentro de ella como quien vive dentro de una casa sólida en medio de una tormenta, sin miedo, sin temblor, sin duda de que las paredes van a ceder. Efesios 1:6 dice que Dios nos hizo aceptos en el amado, aceptos, ya, completamente, no cuando mejores, no cuando superes tu lucha, no cuando seas el creyente más constante de tu iglesia. Aceptos ahora mismo, en este momento, tal como estás, por causa de Jesús. Esa es la verdad que Charis lleva dentro. Y cuando esta verdad penetra el corazón de un ser humano, algo cambia de raíz. No porque esa persona se vuelva perfecta de repente, sino porque por primera vez en su vida deja de intentar ganarse lo que ya le fue dado. Y en ese descanso, paradójicamente, florece la transformación más genuina que existe. Porque la gracia no es una licencia para vivir como se quiera. La gracia es el poder que transforma desde adentro lo que ninguna ley logró cambiar desde afuera. Y de eso hablaremos a continuación, porque Charis tiene aún mucho más que revelarnos. Hay una confusión que ha habitado dentro de la iglesia por siglos. Una confusión que ha llenado de culpa a quienes deberían estar llenos de paz, que ha paralizado a quienes deberían estar caminando con libertad. Y esa confusión nace de no entender la diferencia entre la gracia y la ley. Porque cuando Charis entra en escena, la relación con la ley cambia para siempre. Y si no comprendemos cómo cambia, podemos pasar toda una vida cristiana mezclando dos cosas que Dios nunca quiso que se mezclaran. La ley fue dada por Dios. Eso es verdad. Es santa, justa y buena, como lo declara Romanos 7:12. Pero la ley nunca tuvo el poder de salvar. La ley fue dada para mostrarnos lo que somos, no para hacernos lo que debemos ser. Era como un espejo. El espejo te muestra la suciedad en tu rostro, pero el espejo no puede lavarte. Para eso necesitas algo más. Para eso necesitas Charis. Gálatas 3:24 lo explica con una imagen hermosa y precisa, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El ayo en los tiempos bíblicos era quien acompañaba al niño hasta la escuela, quien lo guiaba por el camino correcto. Pero el ayo no era el maestro. El ayo solo llevaba al niño hasta donde el maestro esperaba. La ley nos llevó hasta Cristo, y en Cristo la gracia tomó el lugar que la ley nunca pudo ocupar. Esto es fundamental. No es que la ley sea mala, es que la ley nunca fue diseñada para hacer lo que solo la gracia puede hacer. La ley puede decirte, no robes, pero no puede darte un corazón que no quiera robar. La ley puede ordenarte, ama a tu prójimo, pero no puede poner el amor en tu pecho. La ley señala el destino, pero no tiene combustible para llevarte hasta allá. La gracia, en cambio, no solo te muestra el camino. La gracia te transforma por dentro de tal manera que comienzas a querer caminar por ese sendero, no por obligación, sino por amor. No por miedo al castigo, sino por gratitud al Padre que ya pagó tu deuda. Y aquí es donde muchos creyentes viven atrapados en una contradicción dolorosa. Creen en la gracia de boca, pero viven bajo la ley de corazón. Se levantan cada mañana sintiendo que deben ganarse la aprobación de Dios. Que si no oran cierta cantidad de minutos,
ese día van a estar desprotegidos, que si fallaron en algo, deben compensarlo con más esfuerzo espiritual para que Dios vuelva a estar de su lado. Eso no es libertad cristiana, eso es esclavitud religiosa disfrazada de devoción, y Dios no vino a ponerte bajo una carga más pesada que la que ya llevabas. Él vino a quitarla. Mateo 11:28 dice con una ternura que desarma: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Trabajados y cargados. Jesús conocía a esas personas, las veía todos los días, aplastadas bajo el peso de expectativas religiosas que nadie podía cumplir. Y su invitación no fue, «Venid y esforzaos más». Su invitación fue, «Venid y descended, venid y soltad, venid y descansad». Ese descanso que Jesús ofrece no es pereza espiritual, es la paz del Hijo que sabe que ya no necesita demostrar nada para ser amado. Es la tranquilidad de quien ha comprendido que su posición delante de Dios no depende de su rendimiento de hoy, sino del sacrificio eterno de Cristo. Romanos 8:1 declara algo que debería repetirse cada mañana al despertar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No poca condenación. No condenación reducida si te portas bien. Ninguna. Porque quien está en Cristo está cubierto por charis de la cabeza a los pies, de ayer a mañana, de sus errores pasados a sus debilidades presentes. Ahora bien, alguien podría preguntar, si no hay condenación y la gracia lo cubre todo, ¿acaso no importa cómo vivimos? Esta es la pregunta que Pablo ya anticipó en Romanos 6:1 cuando escribió: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta que él mismo da es inmediata y rotunda: en ninguna manera. Porque quien verdaderamente ha entendido la gracia no quiere usarla como excusa para pecar. Quien ha sentido el peso de lo que costó esa gracia, quien ha comprendido que esa libertad se compró con sangre, no puede mirar ese regalo y usarlo para destruirse a sí mismo o a otros. La gracia genuina produce en el corazón humano algo que la ley nunca pudo producir: un amor profundo y voluntario hacia Dios que cambia el deseo desde adentro. Tito 2:11-12 lo expresa de manera perfecta: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia enseña, la gracia instruye. La gracia tiene poder pedagógico que ninguna ley jamás tuvo, porque la ley exige desde afuera, pero la gracia transforma desde adentro. Piensa en alguien que ha sido perdonado de una deuda enorme, una deuda que nunca podría haber pagado, y quien le perdonó esa deuda no lo hizo porque tenía que hacerlo, sino porque eligió hacerlo por amor. Esa persona, si tiene un corazón sensible, no sale de esa experiencia con ganas de endeudarse más. Sale con un corazón agradecido que quiere honrar a quien tan generosamente le dio lo que nunca mereció. Eso es lo que la gracia produce en quien la recibe de verdad, no indiferencia moral, no libertinaje disfrazado de fe, sino una transformación genuina que nace del amor, crece en el agradecimiento y se expresa en una vida que refleja cada vez más al Dios que tanto amó. La gracia no destruye el deseo de agradar a Dios, la gracia lo purifica. Lo libera de la motivación del miedo y lo llena de la motivación del amor. Y esa diferencia, esa sutil pero poderosa diferencia, es la que distingue a quien practica religión de quien vive en comunión real con el Padre. Y si aún hay en ti una voz que susurra que no eres suficiente, que tienes que hacer más, que Dios está esperando algo de ti antes de acercarse, esa voz no viene de charis. Esa voz viene del enemigo de tu alma, que sabe perfectamente que un creyente que vive en la gracia es un creyente que no puede ser detenido, porque quien descansa en Dios tiene una fortaleza que no depende de sus propias fuerzas, y eso es lo que veremos abrirse aún más en lo que sigue. Existe algo que pocos han considerado con la profundidad que merece, algo que cambia completamente la manera en que entendemos nuestra vida espiritual diaria, y es esto: la gracia no es solo el punto de entrada a la fe cristiana. La gracia es el ambiente permanente en el que el creyente vive, respira y crece. Muchos entienden la gracia como el momento de la salvación,
como la puerta por la que entraron. Y una vez dentro creen que ya es tiempo de caminar solos, de sostenerse por sus propios méritos, de madurar a fuerza de disciplina y esfuerzo. Pero eso es un error que cuesta muy caro, porque Charis no es solo la puerta. Charis es también la casa, el aire, el suelo y la luz. Colosenses 2:6 lo dice con una sencillez que ilumina todo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿De qué manera lo recibiste? Por gracia, mediante la fe. Pues de esa misma manera debes caminar cada día. No entraste por gracia para luego avanzar por esfuerzo propio. Entraste por gracia y caminas por gracia. Desde el primer día hasta el último, esto transforma la manera en que te relacionas con tus propias debilidades. Cuando fallas, cuando caes, cuando atraviesas una temporada en la que sientes que tu vida espiritual está seca como tierra sin lluvia, la gracia no se retira, la gracia permanece. No porque el pecado no importe, sino porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para cubrirlo todo, incluso los errores que aún no has cometido. 1 Juan 2:1 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado, Jesús no es solo tu Salvador del pasado, es tu abogado del presente. En este momento, mientras lees esto, mientras luchas con algo que llevas tiempo intentando superar, Él está intercediendo por ti delante del Padre. Eso es Charis activa, viva, presente. Piensa en esto con la imagen de un niño que está aprendiendo a caminar. Cada vez que da un paso y cae, su padre no lo mira con decepción y le dice que vuelva a gatear porque no merece intentar caminar. El padre lo levanta, lo sostiene, le sonríe y lo anima a intentarlo de nuevo. Esa imagen, aunque sencilla, contiene una verdad teológica enorme. Nuestro Padre Celestial no se cansa de levantarnos. No hay un límite de caídas después del cual Él decide que ya no vale la pena. Miqueas 7:8 declara con una firmeza que da fuerza al alma: No te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. Aunque caí, me levantaré. No porque yo sea fuerte, sino porque quien me sostiene es más grande que mi caída. Esa es la confianza que produce vivir en la gracia permanente de Dios. Ahora hay algo más que Charis contiene y que pocas veces se predica con la claridad que merece. La gracia no solo perdona, la gracia también capacita. La gracia no solo limpia el pasado, la gracia también equipa para el presente y el futuro. En el original griego, charis está profundamente conectada con otra palabra, charisma. Los dones espirituales, los regalos que Dios deposita en cada creyente para que pueda vivir con propósito, brotan directamente de la raíz de la gracia. 1 Pedro 4:10 lo expresa de esta manera: Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme. La gracia de Dios tiene múltiples formas. Se expresa en el don de quien enseña, en la compasión de quien consuela, en la generosidad de quien da, en la fe de quien intercede. Cada manifestación del Espíritu en la vida del creyente es una expresión de charis en acción. Esto significa que cuando sirves en tu iglesia, cuando cuidas a alguien que está sufriendo, cuando compartes la palabra con quien está perdido, no lo haces solo con tus propias fuerzas, lo haces como canal de la gracia de Dios. Eres en ese momento un administrador de algo que no te pertenece, pero que Dios eligió depositar en ti para bendecir a otros. Y eso cambia completamente la manera en que vives tu fe, porque ya no es una carga que llevas, es una corriente que fluye a través de ti. La diferencia entre el que carga el agua y el que es el canal por donde el agua corre es enorme. Uno se agota, el otro simplemente se mantiene abierto. 2 Corintios 12:9 contiene una de las declaraciones más paradójicas y más poderosas de toda la Escritura. Dios le dice a Pablo: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad, no en la fortaleza, no en la autosuficiencia, en la debilidad, porque es precisamente cuando reconocemos que no podemos solos
que la gracia tiene espacio para manifestarse con toda su plenitud. El creyente que vive convencido de que puede con todo, que no necesita depender de nadie, que su disciplina y su voluntad son suficientes, ese creyente está cerrando la puerta por donde entra el poder de Dios. Pero el creyente que se arrodilla y dice, Señor, no puedo con esto, necesito tu gracia, ese abre una compuerta por la que fluye una fuerza que ningún esfuerzo humano puede generar. Hay personas que llevan años luchando con la misma debilidad, el mismo patrón, la misma sombra, que parece no irse nunca, y en lugar de correr hacia la gracia, corren hacia el esfuerzo. Prometen más, intentan más, se exigen más, y caen de nuevo. Y la culpa los aplasta más que antes, y el ciclo continúa. La salida de ese ciclo no es más fuerza de voluntad. La salida es entender que Charis está disponible exactamente en ese punto de quiebre. Exactamente en el momento donde tus recursos se acaban, los recursos de Dios comienzan. Y esos recursos nunca se terminan, porque la gracia de Dios no tiene fondo, no tiene límite, no conoce el agotamiento. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No todo lo puedo por mi disciplina, no todo lo puedo por mi carácter, todo lo puedo en Cristo, en su gracia, en su fuerza que se manifiesta donde la mía termina. Esa es la vida que Charis hace posible, una vida que no depende de lo que tú eres, sino de lo que Él es en ti. Y cuando esto se convierte no solo en doctrina, sino en experiencia diaria, algo hermoso comienza a suceder. Comienzas a vivir con una ligereza que el mundo no entiende, una paz que no depende de las circunstancias, una esperanza que no se rompe aunque todo alrededor tiemble, porque estás plantado no en tu propio terreno, sino en el terreno firme e inamovible de la gracia de Dios, y de ahí nadie te puede arrancar. Hay un momento en la vida de muchos creyentes que podríamos llamar el momento de la crisis de la gracia. Es cuando todo lo que creían entender sobre Dios es sacudido por algo que no esperaban, una pérdida, una enfermedad, una traición, una oración que parece no haber sido respondida, un silencio de Dios que duele más que cualquier palabra. Y en ese momento, la pregunta que surge desde lo más profundo del corazón no es teológica, es personal, es íntima. Es la pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta dentro de la iglesia, pero que muchos llevan tatuada por dentro. ¿Dónde está la gracia de Dios en medio de mi dolor? Esta pregunta no es falta de fe, es la expresión más honesta de un corazón que todavía cree pero que necesita que su fe sea anclada en algo más profundo que las circunstancias. Y Charis tiene una respuesta para ese momento también, porque la gracia de Dios no es solo para los días de alabanza, es especialmente poderosa en los días de quebranto. El apóstol Pablo no escribió sus palabras más profundas desde un palco de comodidad, las escribió desde la cárcel, desde el naufragio, desde las cicatrices de quien fue apedreado, azotado y abandonado. Y desde ese lugar, desde el fondo de la experiencia humana más difícil, fue que escribió en Romanos 8:38-39 estas palabras que el tiempo no ha podido desgastar, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni el dolor, ni la enfermedad, ni la traición, ni el fracaso, ni el silencio, nada, absolutamente nada puede cortar el hilo que te conecta con la gracia de Dios. Eso no es un versículo para poner en una taza bonita. Eso es una declaración de guerra contra la desesperanza. Es Dios diciendo con su propia voz, mi gracia llega hasta donde tú estás, sin importar cuán oscuro sea ese lugar. Piensa en el Salmo 23. David no escribió ese salmo desde un prado verde en un día sin nubes. Lo escribió como alguien que conocía los valles. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La gracia de Dios no promete eliminar los valles. La gracia promete acompañarte en ellos. Y hay una diferencia enorme entre un Dios que te saca de todo sufrimiento y un Dios que entra contigo al sufrimiento y no te suelta.
Ese Dios que entra contigo al valle es el Dios de Charis, el Dios que no te abandona cuando no tienes fuerzas para alabarlo, el Dios que sigue siendo fiel cuando tú has dejado de sentirte fiel, el Dios cuya gracia no depende de tu estado emocional, sino de su carácter eterno e inamovible. Lamentaciones 3:22-23 fue escrito en el momento más oscuro de la historia de Israel, en medio de la destrucción de Jerusalén, en medio del dolor colectivo más profundo que ese pueblo jamás había vivido. Y aún en ese contexto, el profeta encontró algo que lo sostuvo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas cada mañana. La gracia de Dios no se gasta, no se envejece, no llega al punto de agotarse con tus necesidades. Cada amanecer trae una porción nueva de charis que fue preparada exactamente para lo que ese día va a exigirte. Esto tiene implicaciones muy prácticas para la vida diaria. Significa que cuando te levantas agotado, cuando enfrentas una situación que te supera, cuando sientes que no tienes nada que dar, no necesitas fabricar fuerzas desde adentro. Necesitas abrir la mano y recibir la gracia que ya fue preparada para ese momento, porque Dios no solo conoce tu futuro, Dios ya proveyó para él. Y hay algo más que necesitamos entender sobre la gracia en el sufrimiento. El dolor no es evidencia de que Dios te ha abandonado. A veces, el dolor es el terreno donde la gracia produce sus frutos más profundos y más duraderos. Las personas que han pasado por el fuego y han salido del otro lado no son las que tienen menos cicatrices, son las que tienen más certeza de que Dios estuvo con ellas en cada segundo de ese fuego. Santiago 1:2-4 lo expresa con una paradoja que solo se entiende desde la fe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba produce algo. No es un accidente, no es un castigo, es un proceso. Y en ese proceso, la gracia de Dios está trabajando en lo profundo de tu carácter, en lo que nadie más puede ver, construyendo algo que las temporadas cómodas nunca hubieran podido construir. ¿Cuántas personas conocemos que pasaron por algo devastador y salieron del otro lado con una paz que antes no tenían, con una compasión hacia otros que antes no sentían, con una fe que antes era frágil y ahora es sólida como roca? Eso no lo produjo el sufrimiento solo. Lo produjo la gracia de Dios trabajando a través del sufrimiento, porque charis es tan poderosa que puede tomar lo más roto de tu historia y convertirlo en el testimonio más poderoso de tu vida. Puede tomar tu mayor vergüenza y transformarla en tu mayor herramienta de ministerio. Puede tomar aquello que el enemigo usó para destruirte y usarlo Dios para edificarte y para edificar a los que vendrán después de ti. 2 Corintios 1:3-4 lo declara con una belleza que conmueve. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La gracia que recibes en tu valle no es solo para ti, es para que puedas dársela a alguien más que está atravesando su propio valle. Así funciona el reino de Dios. La gracia fluye, se recibe y se da, se experimenta y se comparte. Y en ese fluir continuo, el cuerpo de Cristo se sostiene, se fortalece y refleja al mundo la naturaleza misma de su Creador. No hay dolor demasiado profundo para que charis no llegue hasta él. No hay distancia demasiado grande para que la gracia de Dios no pueda cruzarla. No hay historia demasiado rota para que sus manos no puedan restaurarla. Y cuando finalmente comprendemos esto, no solo con la mente, sino con el corazón, estamos listos para vivir la dimensión más plena de lo que significa ser portadores de su gracia ante un mundo que desesperadamente la necesita. Hemos llegado al final de este camino juntos, y una sola verdad permanece sobre todas las demás. Charis no es una doctrina para admirar desde lejos.
es una realidad para vivir desde adentro. La gracia de Dios te encontró donde estabas, te sostiene donde estás y te llevará hasta donde Él prometió llevarte. Que esta palabra, charis, nunca más sea solo una palabra en tu vocabulario, que sea el fundamento de cada día, de cada oración, de cada nuevo comienzo. Gracias de corazón por haber estado aquí hasta el final. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Dale like a este video, deja tu comentario abajo y sigue viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que adquieras nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, en el link del primer comentario fijado. Es un regalo preparado con amor para ti. Dios te bendiga.